Damos gracias a Dios en este día maravilloso, dando la maravillosa oportunidad de poder predicar su palabra. Amén. Hay un texto en las Escrituras y es en San Mateo capítulo 4, verso 17. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el verso 23 dice: y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice: y los sanó a todos. Oiga lo poderoso, cuál fue la misión de Jesús en la tierra. En todas estas cosas que sucedieron, escucha esto, porque no es un cuento, es una confrontación para todos los seres humanos. Entre tantos milagros que Jesús hizo, hay dos de las cuales vamos a señalar, a puntualizar. Jesús cruza el mar en medio de una tormenta, no para impresionar a nadie, sino para invadir un territorio dominado totalmente por las tinieblas. Gadara era una tierra olvidada, tierra donde el dolor ya era una costumbre, donde había un hombre encadenado. Estaba encadenado, pero no por cadenas de hierro, sino por fuerzas espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Y lo más fuerte es que nadie en ese lugar pudo ayudarlo, pero llegó Jesús. Gloria. Cuando Jesús pisó ese lugar, lo invisible tembló. Los demonios empezaron a hablar, y es allí donde la oscuridad perdió el control. En aquel lugar, la oscuridad perdió el control, porque cuando llega la verdadera autoridad, los falsos se caen. Amén. Jesús, cuando llega allí, no negoció con la oscuridad, liberó a aquel hombre que estaba atado. No le preguntó a los demonios, le ordenó. No dudó, sino que transformó. Y el hombre que vivía entre la tumba terminó sentado en paz a los pies de Jesús, y con propósito. Gloria. Porque aquí viene lo que muchos no quieren aceptar. El pueblo vio el milagro y aún así rechazó a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque preferían su sistema antes que una transformación real. Preferían su comodidad antes que enfrentar la verdad. Y hoy pasa lo mismo de igual manera. Muchos dicen que quieren cambio, pero cuando el cambio llega, lo rechazan. Porque el cambio duele, el cambio confronta, el cambio te obliga a dejar lo que te destruye.
Así que hoy la pregunta no es si Jesús puede llegar, porque Él sigue cruzando mares y atravesando tormentas. La pregunta es, cuando Jesús llega a tu vida, ¿vas a soltar lo que te ata o vas a defender lo que te está destruyendo? Ahí, en medio de este milagro que Jesús hizo con este hombre de liberarlo de las cadenas demoníacas, también se presenta otra escena. Y esa otra escena es de una mujer que tiene 12 años sufriendo en silencio, gastando todo lo que tenía. Y en vez de mejorar, la Biblia dice que antes le iba peor. La sociedad la abandonó, la desahució, como hay muchos hoy en día que han sido desahuciados por los médicos, por los doctores, porque ya tienen una enfermedad terminal. Esta mujer tenía cáncer de endometrio en el cuello uterino y ya se había agravado y no se había podido hacer nada por ella. La mujer había sido declarada por la ley impura y la gente, por causa de este delito, la evitaba. Nadie tenía poder y autoridad para hacer nada por ella. Todos se veían indefensos ante el poder de la enfermedad. Era invisible a la vista de todos, pero su dolor seguía ahí. Hasta que un día esta mujer escuchó un mensaje poderoso, escuchó hablar de Jesús. Y precisamente Jesús pasaba por allí. Gloria a Dios. Algo dentro de ella le dijo: esta es tu oportunidad. Pero había un problema: la multitud, la presión social. Esto conlleva un riesgo enorme, porque acercarse era romper todas las reglas, el protocolo que llevaba, la prohibición. Pero cuando ya tú no tienes nada que perder, te atreves a todo. Esta mujer se atrevió a todo, estaba perdida. Ella dijo: esta es mi oportunidad y voy a romper todas las reglas porque necesito ser sana. Esta mujer era una luchadora. Se abrió paso entre empujones, entre mirada, entre miedo. No gritó, no pidió permiso, no hizo ruido. Solo dijo dentro de sí: si tan solo toco el manto, el borde de su manto, seré sana. Gloria. Aleluya. Cuando esta mujer vio el manto de Jesús, se recordó de aquella profecía que habló Malaquías, que dijo que en el sol de justicia, en su sala, nacerá salvación, refiriéndose al manto que traería puesto encima el Salvador. Por eso cuando esta mujer vio a Jesús, pudo identificar que ese Jesús era el Mesías profetizado. Gloria. Mire como un toque, pero no un toque cualquiera, fue un toque de fe. Este toque llevaba fe, porque había mucha gente que tocaban a Jesús, que lo apretujaban, pero lo tocaban no con la mentalidad o con la fe que esta mujer tocó a Jesús. Conocimiento. Y dice que al instante su cuerpo reaccionó, el dolor se fue y la enfermedad se detuvo. Gloria a Dios. En medio de esta gran multitud, Jesús se gira y pregunta: ¿quién me tocó? Oiga eso, cuando tanta gente estaba tocando a Jesús, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Porque alguien se había atrevido a tocarlo, pero con una mentalidad diferente. Oiga esto, Jesús quería que ella y todo el que estaba ahí entendiera algo, que no fue un roce normal, fue la fe que ella llevaba. Y cuando ella temblando se presentó, Jesús no la rechazó, sino que en medio de estas declaraciones Jesús la llamó hija. Porque los que son hijos de Dios son aquellos que tienen fe en el Mesías
el enviado, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Por eso es que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que tienen su fe puesta en Jesús. Y eso conlleva un cambio y conlleva una acción. Porque los que son hijos de Dios, actúan como Jesús dice. Los que son hijos de Dios actúan como Jesús actúa. Los que son hijos de Dios obedecen a Cristo y los reciben como su único y suficiente Salvador. Por eso no todos son hijos de Dios, porque no todos están escuchando la voz de Jesús. Escuchar la voz de Jesús implica apartarse del mal. Escuchar la voz de Jesús implica apartarse del pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de aquellas acciones pecaminosas. Llámese adulterio, fornicación, robo, mentira, descuido, asalto, droga, prostitución, lesbianismo, hechicería, santería, espiritismo, ocultismo, todo lo que esté relacionado con el mal. Gloria a Dios. Y usted quizá dirá, yo soy hijo de Dios, pero si hace descuido, entonces está siendo mentiroso. Yo soy hijo de Dios, pero eres homosexual o lesbiana, no eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero ama a otro Dios que no es Jesús. Soy hijo de Dios, pero hace santería. Soy hijo de Dios, pero practica la hechicería. Soy hijo de Dios, aleluya, pero consume sustancias psicoactivas. Llámese crack, cocaína, marihuana, alcohol, cualquier tipo de sustancia prohibida por la ley. Los hijos de Dios actúan conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Esta mujer fue llamada y declarada hija por causa de la fe que tenía en Jesús. Pero eso implicaba en ella un cambio. Por eso es que el cambio duele. Porque hay gente, oiga esto, hay gente que su josea, su búsqueda depende de los malabares. Pero cuando vienen a Jesús, ya ellos saben que Jesús les prohíbe tener malabares. Ellos saben que Jesús prohíbe hablar mentira. Porque hay gente que su dependencia está en la mentira. En los trabajos hay gente mentirosa, engañadora. Hay gente falsa, alabado sea Dios, que viven de toda falsedad. Hacen truco, hacen magia, ligan la madera. Ustedes lo saben, gloria a Dios. Hacen un sinnúmero de malabares, venden cosas dañadas, como se ha visto en muchísimos lugares, muchísima magia. Alteran la balanza, alteran el peso de pesar, la medida de medir. Todo, la gente siempre tiene un truco, tienen una magia. Yo estaba en estos días aquí en este supermercado Olé. Cuando tú vas al supermercado Olé y compras un paquete de azúcar de 5 libras y lo pesas, aún con todo el plástico, cuando tú lo pesas, te faltan 2 onzas. Y si tú miras con el plástico, entonces te están robando 3 onzas. Y no solamente eso fue de que yo puse una funda y que se equivocaron con una funda. Cuando puse 5 fundas diferentes, las mismas 5 fundas, cuando no le faltaban 2 onzas, le faltaban 3. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Eso es a propósito. Alabado sea Dios. 1 o 2 onzas que te robe, eres un ladrón. Porque hay gente que hace la cosa con intención. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios revela que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Muchísima gente que tienen su truco. Dios bendiga a los policías y militares. Muchísima gente que tienen su truco, que tienen sus malabares. Ellos saben que ellos pueden sacar, que en cada funda que ellos se roben 2 onzas, puede haber una búsqueda. Y no solamente a una gente, sino que a miles de gente se les roban 1 y 2 onzas. La maldad ha llegado a la presencia de Dios. Y hay muchos que aunque sigan actuando, sigan caminando, llegará un momento en que todo se detendrá y tendrá que darle cuenta al Creador.
Aleluya. La Biblia nos enseña que Jesús la restauró públicamente. Le devolvió la dignidad que había perdido. Le dio algo que todavía hoy tiene poder. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Gloria al Señor, siento a Dios. Le dijo, tu fe te ha sanado. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que sana en la vida del hombre cuando viene a los pies de Dios? Cuando ya no hay solución, la fe que tenga en Jesús. Porque es el mismo Jesús que sanó ayer, sigue sanando hoy. Es el mismo Jesús que rompió cadenas ayer, sigue rompiendo cadenas hoy. Gloria. Ay, santo. Aleluya. Tu fe te ha sanado. Escucha esto. No fue la multitud, no fue la religión, no fue la tradición. Fue su decisión de creer y de actuar para acercarse hacia el Maestro. Así que la pregunta hoy es, ¿qué te está deteniendo a ti? ¿Qué te está deteniendo a ti? ¿Qué te detiene? Te detiene que si sabe que viene a Jesús, ya no puede tener una mujer y un amante. Alaba si puede en esta hora. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que si viene a Jesús ya no puede seguir con los malabares? Te está deteniendo que si sabe que si viene a Jesús ya no podrán seguir comprando los robos. Alaba si puede en esta hora. Aleluya. Hay muchísimas cosas que detienen que la gente se acerque a Jesús. Porque saben que si vienen a Jesús, las mujeres que me están escuchando saben que el día que vengan a Jesús ya no podrán estar enseñando su cuerpo. Alaba. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Saben que si viene a Jesús ya no podrá tener 3 y 4 mujeres, 3 y 4 novias, 3 y 4 maridos. Eso está deteniendo mucha gente, su vida, la vida que ellos viven a su manera, porque saben que si vienen a los caminos de Dios, ya no podrán vivir a su manera, sino a la manera de Dios. Gloria, gloria. Hay gente que lo está deteniendo el rencor, porque saben que una vez que vengan a Jesús, tienen que perdonar a aquella gente que ellos tanto odian. Alabado sea Dios. Así es. Mujeres que aborrecen ciertos hombres por causa de cosas que esos hombres hicieron. Es verdad que tienen la culpa. Hombres que aborrecen ciertas mujeres porque se les fueron o se lo dieron a su mejor amigo. Eso también da odio. Pero saben que el día que venga Jesús tiene que perdonar a esa mujer, y esa mujer tiene que perdonar a ese hombre que ya no puede seguir lleno de odio, porque tiene que haber libertad en tu vida, porque donde está el Hijo de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Gloria. Lo que te estamos diciendo no es cosa fácil. Sí, para el ser humano, para mí, para cualquier ser humano. Nosotros no somos superhéroes. Para mí, para cualquier ser humano son cosas difíciles. Aleluya. Que un hombre abuse de una hija tuya sexualmente, viola. Pero cuando viene a los pies de Jesús, tiene que sacar ese resentimiento, ese odio. Gloria a Dios. Cualquiera quisiera ejecutar a ese que abusó de tu hija. Yo cualquiera, alabado sea Dios. Pero cuando viene a Jesús, Jesús le dice, tiene que perdonar a ese que abusó de tu hija. Alaba. Gloria, gloria. Cosa dura, pero en Cristo es que podemos. Yo no podría perdonar a nadie, al menos que Jesús no se me meta adentro y me libere. Aleluya. Oh, tienes que perdonar al que mató a tu hijo. Tienes que perdonar al que mató a tu papá. Tienes que perdonar al que quemó a tu mamá. Alabado sea Dios. Cosas difíciles que ningún ser humano lo hace si Cristo no está en su vida. Gloria, gloria. Entonces todas estas son cosas y muchísimas más que detienen que el ser humano se acerque a Jesús. ¿Sí? Ahora, si vengo a Jesús, ya no podré vender cerveza. Si vengo a Jesús, tengo que alejarme del punto. Si vengo a Jesús, tengo que dejar de ir a prostituirme. Si vengo a Jesús, tengo que abandonar la homosexualidad. Si vengo a Jesús, tengo que abandonar la práctica de la brujería, y con esto es que yo como, con esto es que yo joseo, y muchísimas cosas que la gente hace indebidas, que de ahí depende
pero cuando vienen a Jesús, tienen que abandonar esa práctica. Y eso está deteniendo a mucha gente. Aleluya. Gloria. Pero Jesús sigue pasando. Pero no todos se atreven a tocarlo. Porque hay gente que quiere tocar a Jesús, pero seguir viviendo a su manera, y no es así. Por eso muchos prefieren otro Cristo. Prefieren un Cristo de madera que tiene pie y no camina. Prefieren un Cristo de piedra que tiene boca y no habla. Prefieren un Cristo de piedra que tiene ojos y no ve. Prefieren un Cristo de piedra que tiene oído y no escucha. Pero el Cristo que te estamos presentando, el verdadero, el que habla, el que te dice así, ¡no! Gloria. Ese no muta. Aleluya. A veces todo lo que necesita es un paso de fe, de creer en aquel que tiene el poder y que tiene autoridad. 12 años enferma esta mujer, rechazada, sin solución, gastó todo y nadie pudo ayudarla. Pero un día Jesús pasó cerca y ella tomó la decisión y dijo: si toco su manto, seré sana. Aquella mujer no hizo ruido, avanzó y tocó a Jesús con fe. Y cuando tocó a Jesús, todo cambió. El dolor se fue y la enfermedad terminó. Aleluya. Mira lo que es tocar a Jesús con la fe que se necesita. Jesús se detuvo y dijo algo que aún tiene poder. Le dijo a la mujer: no fue el toque, fue tu fe. Escucha, a veces no necesitas que todos crean. Solo lo que tú necesitas es atreverte. Un paso después puede cambiar tu historia. Gloria. Un paso de fe puede cambiar tu historia. Y aunque muchos después te señalen, mira ahora que cristiano, sigue hacia adelante, porque Jesús es el que cambia y da vida. Aleluya. Después de tantos milagros que ocurrieron, como Jesús había tocado los intereses de los gobernantes, llegó el momento que Jesús lo acusa y lo llevan a la muerte. Muerte de cruz. La muerte más terrible y dolorosa para ese tiempo. 39 latigazos, corona de espinas. Lo desnudaron, lo crucificaron en una cruz para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo allí en la cruz vieran la vergüenza de Jesús, desnudo en la cruz. No como lo presentan, ni que con un paño o con un pan, no. Jesús estaba en la cruz, desnudo, junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Después que Jesús fue sentenciado a esa muerte, fue sepultado. Allí donde todo se termina, todos pensaron que había terminado. Hasta ahí llegó Jesús, porque nadie se había levantado entre los muertos. El silencio cayó, la esperanza se apagó y el miedo se apoderó de todos los que tenían su fe puesta en Jesús. El maestro estaba muerto. 3 días de oscuridad. La duda arropaba a la gente. Wow, pero yo lo vi sanar a los enfermos. Yo vi cuando liberó al endemoniado. Yo vi cuando la mujer de 12 años fue sanada. Y el dolor volvió. Empezó a apoderarse de la gente la duda. Pero lo que nadie entendía era que Dios estaba obrando en silencio. Mientras el mundo pensaba y celebraba, entendiendo que era el final, en realidad era el comienzo. Amén. Dice que al tercer día la tumba no pudo retenerlo.
La muerte no pudo vencerlo y el infierno no pudo retenerlo. Alaba a Dios si puede en esta hora. Gloria. Jesús resucitó, solamente se escuchaba en la boca de todos sus fieles seguidores. Con su resurrección, Jesús no solamente venció la muerte, venció el miedo, venció el pecado, venció todo lo que te ata. Escucha esto. Gloria. Jesús se levantó de la tumba. Una pregunta: ¿qué en tu vida puede quedarse caído? Jesús venció la muerte. ¿Qué problema en tu vida es más grande que esto? ¿Qué en la vida tiene más poder que la muerte? ¿Qué? Nada. Y Jesús venció la muerte. Gloria. Jesús resucitó el tercer día porque la muerte no pudo detenerlo. Jesús es poder. Jesús no es una historia ficticia. Esta es una historia real y verdadera. Amén. Hoy ese mismo poder sigue disponible. Pero la pregunta es si vas a seguir viviendo como derrotado o te vas a levantar con Jesús. Aleluya. Gloria. Después de este día, la historia cambió para siempre. No uno, no día, no 3 días. Jesús sigue sanando ayer, hoy y para siempre. Amén. Una cosa necesita, amigos que estén escuchando, una sola cosa tú necesitas, y es tener fe. Aleluya. La fe lo es todo, porque la fe, según Hebreos capítulo 11, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria. Por esa fe los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Gloria. Y la palabra de Dios que sanaba antes, sana hoy. Alaba. Amén. La palabra de Dios que liberaba antes, libera hoy. La palabra de Dios te salva y salva la vida de aquel por más perdido que estés. Aleluya. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Esperando que esta palabra traiga cambio en la vida de aquel que escuchó esta bocina. Que haya una transformación real, genuina y verdadera. Esperando que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que escucharon o prestaron la debida atención a tu palabra. Señor, rompe la cadena. Quebranta todo.